Durante la mayor parte de la historia humana, las personas han creído en alguna especie de reino espiritual que existe a la par del mundo como lo conocemos. Cierto, y los autores bíblicos no son la excepción. Sí, para ellos el reino espiritual es una clase de reino diferente al nuestro. Y para resaltar esa diferencia, la Biblia se refiere al espacio de Dios como el cielo o firmamento. Porque el cielo es muy diferente a la tierra, está más allá. Y allá arriba hay cuerpos brillantes que se mueven. Yo pienso en ellos como esferas de gas encendido. Pero cuando los autores bíblicos miraban hacia arriba, las estrellas les proveían una manera de hablar y pensar sobre los seres espirituales. En la Biblia se les conoce como los hijos de Dios o los poderes y autoridades, y a veces incluso como el concilio divino. Eso suena como algo realmente importante. ¿Qué hace el concilio divino? Bueno, se presentan en el capítulo 1, donde se les llaman huestes celestiales, esto es el sol, la luna y las estrellas. También se les llama señales, lo que quiere decir que su poder y estatus simboliza y apunta al poder y al estatus de Dios. Sí, entonces en Génesis 1, Dios las designa para gobernar sobre el día y la noche. Exactamente. Y luego, después en la Biblia, se nos dice que estaban celebrando el poder y la creatividad de Dios cuando Él creó el mundo. Como los fanáticos en un partido deportivo. Sí, así. También hay historias en la Biblia en la que Dios invita al concilio divino a participar en la toma de una decisión, como cuando ayudan a decidir cómo derrocar al rey corrupto de Israel, Acab. O en el libro de Job, donde debaten la política de Dios de recompensar a la gente que hace el bien. Así que son como el equipo de trabajo de Dios. Pero, ¿para qué necesita Dios un equipo? Si es lo suficientemente poderoso para crear todo el universo, seguramente puede gobernarlo sin ayuda. Bueno, Él no los necesita, pero aparentemente el Dios de la Biblia desea compartir su autoridad con otros. Oh, sí. Dios comparte su gobierno con compañeros humanos en la tierra. Y así, de la misma manera, hay una historia paralela de Dios compartiendo su autoridad para gobernar con compañeros espirituales. Sí, hasta que todo se derrumba en una rebelión doble. Entonces, tienes humanos que quieren gobernar la tierra en sus propios términos, y ellos empiezan a construir su propia nación, utilizando sus propias definiciones del bien y el mal. Sí, la famosa historia de la construcción de Babilonia. Pero mira esto. Cuando los autores bíblicos como Moisés o Isaías regresaban a los orígenes de Babilonia, miraban más que una rebelión humana. También miraban una rebelión espiritual. ¿Cuál fue esta rebelión espiritual? Bueno, había miembros del concilio divino quienes, como los humanos, ya no querían representar la autoridad de Dios. Querían ser Dios y se rebelaron. Entonces, estos seres creados engañaron a los humanos para adorarlos a ellos en lugar de al Creador. Entonces Babilonia se convirtió en la imagen bíblica de la rebelión humana y espiritual combinada. Entonces Dios dispersa a las personas de Babilonia hacia las diferentes naciones. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés dice que aquí es donde Dios también con ellos dispersó a los rebeldes del concilio divino. Así que las naciones son entregadas a los poderes espirituales. Sí, esta es la razón por la que cuando los profetas bíblicos miran los imperios violentos de la época, ellos ven dos dimensiones en todo el caos y la injusticia. Rebeldes humanos quienes están siendo corrompidos por la adoración a rebeldes espirituales, los ídolos del dinero, el sexo y el poder militar. Sí, cuando los humanos le entregan su lealtad a estos poderes, eso lleva a un mundo como el nuestro. Cierto, el mejor ejemplo de esto es la historia del Éxodo, cuando se nos dice que el genocidio egipcio de los israelitas fue inspirado por Faraón y los dioses de Egipto. Eso es realmente intenso. Pero no es el final de la historia. Cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y de sus dioses, los invitó a convertirse en colaboradores mediante un pacto y a aprender una manera diferente de gobernar el mundo. Y ellos están de acuerdo, pero al final no honran esta alianza. Ellos entregan su lealtad a otros dioses. Y entonces, esto los lleva a su exilio en Babilonia, donde se convierten en esclavos, otra vez, de una nación extranjera y de sus autoridades espirituales, esperando un nuevo éxodo hacia la libertad. Y aquí es donde se levanta la historia de Jesús. Él dijo que estaba aquí para rescatar al mundo y quitárselo a los rebeldes. ¿Cuáles rebeldes? ¿Los humanos o los espirituales? Exactamente. Para Jesús todo estaba conectado. Cuando entró en Jerusalén para la Pascua, Él estaba anunciando el éxodo definitivo. Él estaba ahí para confrontar y vencer a todos los poderes y autoridades rebeldes, y Él lo hizo entregando su vida. Entonces,
Esto es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando dijo que Jesús despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos por la cruz. Sí, Jesús condenó nuestra maldad, permitiendo que los rebeldes desataran todo su odio y maldad sobre Él. Pero Él venció con el poder de su amor y vida de resurrección. Luego, Jesús le dijo a sus seguidores que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenecen a Él. Sí, el compañero definitivo, a la vez humano y divino. Estas son muy buenas noticias. Sí, esta es la razón por la que los apóstoles empezaron a invitar a todos a entregar su lealtad al Jesús resucitado para que descubran la libertad y una nueva manera de ser humanos. Ahora, aunque Jesús obtuvo la victoria decisiva sobre los poderes rebeldes, no los destruyó. Ellos siguen por aquí, causando problemas. Sí, de hecho, ellos son el problema. Los apóstoles dijeron que el verdadero enemigo de la humanidad nunca es otro ser humano. Más bien son los poderes espirituales que estimulan los ídolos culturales que inspiran odio, división y violencia. Entonces, cuando veo a personas lastimando a otras personas, detrás de eso está el concilio divino rebelde. ¿Cómo tratas con esta clase de enemigo? Bueno, el apóstol Pablo dijo que podíamos resistir vistiéndonos de las características de Jesús, como una armadura, fidelidad, justicia y paz. Y dijo que nuestra única arma es la palabra de Dios. Esto es la historia bíblica de las buenas nuevas de que Jesús ha vencido a todos los rebeldes con el poder divino de su vida y amor. Classic adaptations of religions is to create this gulf so that science can't get anywhere near God. You're just believing by faith. The design argument either stands or it doesn't. So forget Jesus. The stars died so that you could be here today. Okay? That's superstition. That's magical thinking. That's the basis of finding false patterns like gods. Una de las estrategias favoritas de los nuevos ateos es utilizar la ciencia para demostrar que Dios ya no es necesario. Richard Dawkins, el ateo más prominente del mundo, asume que los religiosos solo utilizan a Dios para explicar cualquier cosa que no entienden en la naturaleza. Según los nuevos ateos, al estudiar y entender mejor nuestro universo, Dios se vuelve cada vez más irrelevante. La ciencia lo ha hecho innecesario. Como dijo Richard Dawkins, si no entiendes cómo funciona algo, no importa, simplemente ríndete y di que Dios lo hizo. Desafortunadamente, esta aparente guerra entre la ciencia y la fe no es solo propagada por los nuevos ateos. Cada vez que un ministro dice algo como ¿a quién le vas a creer? ¿A la ciencia o a Dios? Perpetúa la falsa idea de que estamos obligados a escoger entre las verdades de la ciencia y las verdades de la Escritura. Aunque Dawkins y sus seguidores predican que es imposible ser una persona racional y tener fe en un Dios creador, la evidencia nos demuestra lo contrario. I'm Jeff Williams. I'm an astronaut with NASA. I've been an astronaut now for 22 years or so. The public image of NASA is that NASA is an atheistic organization. It's, of course, focused on science and is not theological, is not religious. There's nobody of faith in NASA. That's not true. In the American Astronaut Corps, there are those that don't believe in God, and there are those that believe in God. There are those that have a strong Christian faith. En su libro El espejismo de Dios, Dawkins escribe que el significado de la palabra delirio, una persistente falsa creencia que se mantiene frente a sólidas evidencias que la contradicen, capta perfectamente lo que es la fe religiosa. Pero, ¿es esto cierto? La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Juan 20:29. Aunque podría parecer que estos pasajes celebran una fe ciega, tan solo un versículo después del encuentro de Jesús con Tomás nos damos cuenta de que no es así. Juan escribe: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. El objetivo del autor es proveer evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios a través de un registro detallado para que todos aquellos que no estuvimos ahí podamos conocer quién es Jesús y qué hizo, y entonces creer.
El delirio del que Dawkins habla es el delirio de una fe ciega, pero esa no es nuestra fe. Y la fe del científico tampoco es ciega, porque aunque los nuevos ateos lo nieguen con mucha energía, la ciencia misma es imposible sin la fe. Todos los que hacen ciencia lo hacen porque piensan que el universo puede ser conocido. Podemos observarlo y entenderlo. No hay manera de explicar por qué esto es así. Simplemente asumimos que es verdad, lo creemos, tenemos fe y fruto de ello hacemos ciencia. Como dijo Eugene Wigner, la enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que raya en lo misterioso y no hay explicación racional para ello. Es un artículo de fe. If you look at the history of civilization, that's what you see. You see mankind going into the provision that's present in God's creation, and with the mind that we're given, bearing the image of God, we have the capacity to figure out how to use things, to find it, figure out how to use it, develop it. That leads to technology, engineering, the advancement of civilization. All of that is explained directly in the account in Genesis 1 and 2. Como escribió C.S. Lewis, los hombres se hicieron científicos porque esperaban ley en la naturaleza, y esperaban ley en la naturaleza porque creían en un legislador. Dawkins predica que la ciencia ha establecido que Dios es un espejismo, que después de la muerte no hay nada y que no somos más que átomos bailando al ritmo de nuestro ADN. Pero Dawkins se equivoca. Sus conclusiones naturalistas no son científicas, son filosóficas. The conflict is not between science and the Bible. The conflict comes in your presuppositions before the science. In other words, what is your worldview going into your science? So it's a philosophical conflict. Entonces, el verdadero conflicto es entre la fe y una filosofía naturalista que, desde el principio y por definición, elimina a Dios de la ecuación. Eso no es ciencia. Una cosa es sugerir que la ciencia no puede responder a las primordiales preguntas de propósito. Otra cosa es desechar el propósito como una ilusión solo porque la ciencia no puede lidiar con él. John Lennox. La Escritura contiene todo lo que necesitamos saber con respecto a nuestra salvación, y el mundo en el que vivimos nos apunta a cada momento a ese glorioso Dios que nos salva. El teólogo y el científico son ambos intérpretes de la revelación de Dios. Ambos pueden trabajar para que la humanidad tenga una imagen cada vez más completa de la realidad natural y espiritual en la que vivimos, mostrándole al mundo las maravillas de su Creador. Sigamos buscando la verdad con fidelidad. Exploremos el universo con humildad. La Escritura nos enseña que Dios nos creó para reflejar su imagen, y una de las maneras en que hacemos esto es a través de nuestra capacidad de conocer y entender el mundo que nos rodea. La hostilidad y el escarnio de los nuevos ateos no debería sorprendernos. La cruz de Cristo ha sido atacada por milenios, pero ninguna burla ha sido ni será capaz de disminuir su poder para salvar. Permanezcamos firmes en la verdad sin ningún temor, porque toda verdad es verdad de Dios.